Buenos días, otra vez. Voy a presentar al doctor Óscar Peñuelas. Él viene de Madrid, España, del Hospital de Getafe, y va a hacer una revisión respecto al uso de esteroides en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Buenos días a todos. Mientras conecto el portátil para la sesión de ahora mismo, quería agradecer en primer lugar la invitación a participar en el Congreso del Colegio Mexicano de Cuidados Intensivos. Para mí es un honor estar de nuevo con todos ustedes compartiendo conocimiento y expectante de generar un debate que seguro que será útil para todos. En esta sesión tengo dos charlas. La primera es, como ha dicho el doctor Uriel, pues una revisión he intentado hacer sobre la utilidad del tratamiento con corticoides en el síndrome de distrés respiratorio. Y es la que vamos a comenzar en breve. Bueno, en primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Si nos remontamos al año 69, después del artículo que todos en la sala podemos conocer, que publicó Ausbach sobre la definición o sobre la identificación de la primera serie de enfermos con síndrome de distrés respiratorio agudo, a los meses después publicaron en la revista Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery el manejo de estos enfermos que pasaba exclusivamente o fundamentalmente con la administración de presión positiva durante la respiración, es decir, la ventilación mecánica. Ya en este artículo hablaba que el diagnóstico clínico del distrés era una entidad heterogénea en cuanto a la serie de enfermedades que abocaban al desarrollo de este síndrome y que había, por tanto, diferentes etiologías con diferente sustrato que podrían llegar a desembocar en la entidad que todos conocemos como el síndrome de distrés respiratorio. Interesantemente, ya en el año 69, el grupo del Dr. Ausbach identificaron que el papel de los corticoides es controvertido, porque dado que hay un sustrato etiopatogénico diferente, la probabilidad de la respuesta al tratamiento con esteroides, pues igualmente podría variar. Y ya desde el año 69, pues creo que ese debate se mantiene hasta ahora mismo y considero que ahora es uno de los temas controvertidos más relevantes en cuidados intensivos y por eso creo que hay que prestarle atención. El resto de la charla va a ser un ejercicio analítico que sustente la recomendación o la no recomendación generalizada del uso de los corticoides en los enfermos con diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo. Nuestro grupo de Getafe, liderado por el doctor Esteban, en el año 2013, identificaron y publicaron en el Blue Journal las diferentes grados de etiologías del síndrome de distrés respiratorio en función de la gravedad del síndrome de distrés respiratorio, de tal manera que incluso en enfermos con síndrome de distrés respiratorio grave, la probabilidad de encontrar no afectación histológica pues no era desdeñable, era en torno a un 5%. O sea que hay un espectro de diferentes etiologías que desembocan en el síndrome de distrés respiratorio agudo, como todos clínicamente lo identificamos, y que puede estar asociado a diferentes grados de mortalidad, a diferentes fenotipos y, por tanto, diferentes respuestas o grados de respuesta a un mismo tratamiento farmacológico. Por lo tanto, desde ese año 69 hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado el manejo terapéutico del distrés respiratorio? Pues, sin ninguna duda, la mejor estrategia que conocemos todos son las estrategias no farmacológicas basadas en la ventilación mecánica protectora y probablemente, como ha dicho el doctor Uriel anteriormente, pues la ventilación en decúbito prono. No podemos olvidar el tratamiento etiológico del síndrome de distrés respiratorio, es decir, si este diagnóstico clínico de síndrome de distrés respiratorio está causado por una neumonía, habremos de poner antibióticos y luego la ventilación mecánica protectora, el decúbito prono si es necesario. Pero no podemos olvidar el diagnóstico etiológico de ese síndrome clínico que todos identificamos como síndrome de distrés. Las terapias farmacológicas siempre desde el comienzo del 2000 han tenido un interés pues importante en términos de publicaciones y en términos de investigación clínica y experimental para identificar qué terapias antiinflamatorias basados en que el síndrome de distrés es una enfermedad inflamatoria que cursa con una hiperpermeabilidad alveolo capilar y por tanto el uso de terapias antiinflamatorias pues, podría tener impacto en los desenlaces clínicos de estos dos enfermos. Aparte de todas las terapias experimentales que se han probado antiinflamatorias, quedarán todos de acuerdo conmigo en que los esteroides
son clínicamente la terapia más evaluada en el uso de la eficacia de los corticoides, bien digo, en el síndrome de distrés respiratorio. Lo que pasa es que el mecanismo de acción de los corticosteroides es realmente complejo. En esta revisión, fantástica revisión, que les invito a todos a releer sobre los mecanismos de acción de los corticosteroides en términos fisiológicos, hay muchísima variación en términos del tipo de corticoide, la dosis y el tiempo de administración de la medicación. Así que si hacemos este pequeño ejercicio analítico para ver verdaderamente en qué está sustentado la recomendación generalizada del uso de los corticoides en el distrés, creo que nos vamos a llevar bastantes sorpresas. Ya me lo dirán ustedes al final. Vamos a revisar estos 3 ensayos clínicos que creo que son los que sustentan el mayor cuerpo, por lo menos hasta hace 5 años, en el uso de diferentes estrategias de corticoides en enfermos con distrés. 2 son del mismo autor, son de Meduri, en el JAMA y en el CHEST, y el estudio más grande o más importante es el de la RDS Network, de la NIH, publicado en el distrés, porque es el que tiene más enfermos reclutados. En cuanto al diseño, son los 3 ensayos clínicos randomizados, multicéntricos, que se desarrollan, fíjense, en un espacio de tiempo bastante prolongado. Son al menos 5 años. Y teóricamente son centros especialistas en tratar enfermos con síndrome de distrés respiratorio. Y a pesar de eso, tardaron 5 años en conseguir el reclutamiento de los enfermos. Los 3 fueron ensayos clínicos randomizados y con cegamiento, es decir, ni el equipo que evaluaba los resultados ni los investigadores conocían el brazo en el que entraba cada uno de los enfermos asignados. Los criterios de inclusión también variaban, de tal manera que en el estudio de Meduri del JAMA del 98 eran enfermos con distrés respiratorio no resuelto, que tenían ventilación mecánica durante más de 7 días y tenían una gravedad determinada por el Lung Injury Score, más de 2,5 puntos. Pero años más adelante, el mismo Meduri, en el 2007, randomizó a los enfermos o realizó el ensayo clínico con síndrome con distrés respiratorio menor de 72 horas, lo que llamamos actualmente early o precoz o distrés precoz. El tamaño muestral se me antoja pequeño en los 3 ensayos clínicos. Si ven, en el estudio del JAMA solo fueron 24 enfermos, 16 en el grupo control, 8 en el grupo tratamiento, 91 en el estudio del CHEST del 2007, y en el New England es el único que supera los 100 enfermos, fueron 180 enfermos. Con lo cual, si evaluamos el periodo de inclusión del ensayo clínico con el número de enfermos que reclutaron, la velocidad de reclutamiento de todos estos ensayos parece baja, porque para el estudio de Meduri del año 97 se reclutaron solo 3 enfermos al año, y en el americano, en el de la RDS Network, llegaba solo a 1 enfermo con distrés al año, una tasa de reclutamiento extraordinariamente baja para un ensayo clínico de tales características. El desenlace principal, solo el ensayo clínico del New England evaluaba desenlaces clínicos, el resto eran desenlaces intermedios, como podía ser la mejoría en la gravedad de la afectación pulmonar, y solo, repito, el New England es el único que se fijó como desenlace principal la mortalidad a los 60 días. La estrategia terapéutica elegida también varió desde unas dosis entre 1 y 2 miligramos por kilo repartidos en 4 días hasta el día 14 y luego una pauta descendente, bien hasta la extubación o hasta completar los 28 días de tratamiento. Si evaluamos los desenlaces principales y secundarios de estos 3 ensayos clínicos, veremos que en el ensayo clínico del Meduri del año 98, el primero de ellos, efectivamente hay una reducción significativa de la mejoría de la gravedad del distrés respiratorio, definido como el índice de lesión pulmonar, y, por tanto, una supervivencia también como desenlace secundario a favor del grupo tratado con corticosteroides. Sin embargo, el estudio más grande de la RDS Network no hubo diferencias en términos de mortalidad a los 60 días, aunque parece que hay una mejoría en términos de los días libres del ventilador como desenlace secundario. Y, por último, en el estudio de Meduri del 2007, pues de nuevo hay mejorías en términos de desenlaces intermedios, como es la mejoría de la gravedad del distrés o la probabilidad de extubación a día 7.
y de los días libres de ventilador. Sin embargo, si tenemos en cuenta el último ensayo, el de Meduri del 2007, donde las curvas de supervivencia hablan a favor del uso de los corticosteroides para mejorar la supervivencia de los enfermos con distrés. Sin embargo, si aplicamos una estrategia de análisis por intención de tratar en vez de por protocolo, esa significación estadística se pierde. Esto es fundamentalmente debido al bajo tamaño muestral que tiene este ensayo clínico y hicieron un análisis primero por intención o un análisis por tratamiento o por protocolo, donde sí que hubo una mejoría significativa de la mortalidad, pero cuando se aplican criterios de análisis por intención de tratar, pues verdaderamente se pierde y no hay diferencias en términos de mortalidad entre un grupo tratado y el grupo placebo. Más recientemente tenemos más evidencia o más estudios que han evaluado el efecto de los corticoides en diferentes etiologías de enfermos con distrés. La penúltima que se evaluó fue la pandemia o más que la pandemia, la epidemia de gripe H1N1, donde tenemos fundamentalmente el grupo francés del grupo de Brun-Brisson, donde en un análisis retrospectivo evaluaron cuál era el efecto de los corticoides en los enfermos que tenían ventilación mecánica a causa de la gripe H1N1 y vieron que los enfermos que tenían distrés respiratorio y fueron tratados con corticoides tuvieron peores desenlaces en términos de mortalidad y mayor probabilidad de desarrollo de sobreinfecciones bacterianas. Paralelamente a este estudio, salió también en el Blue Journal otro estudio de un grupo coreano, donde efectivamente también de una forma retrospectiva evaluaron mediante un análisis de propensión el efecto de los corticoides en los enfermos con distrés por H1N1 que recibieron corticoides y los que no. Y de nuevo se repite la misma señal en términos de que los enfermos que recibieron tratamiento con corticoides tuvieron peores desenlaces clínicos comparado con aquellos que no recibieron tratamiento con corticoides. El último ensayo clínico que ha evaluado de una manera exitosa el uso de los corticoides en los enfermos con distrés es el estudio publicado en el Lancet Respiratory Medicine hace escasamente 2 años del grupo español del doctor Villar, donde si replicamos la misma sistemática de análisis que los previos 3 estudios que hemos presentado, pues efectivamente fue un ensayo clínico multicéntrico con 17 unidades de cuidados intensivos, de nuevo con un periodo de reclutamiento muy largo, 60 meses. Este ensayo clínico no tuvo cegamiento. Esto creo que es una decisión importante metodológica. La inclusión, de nuevo, repite los enfermos con criterio clínico de distrés precoz en los primeros 7 días de ventilación mecánica. Era un estudio que calculó un tamaño muestral amplio con 318 enfermos, pero utilizaron un criterio de interrupción precoz después de análisis interinos, dado que era un estudio que comparaba con placebo y por términos de seguridad identificaron unos criterios predefinidos de eficacia y de seguridad y, por tanto, eso les habilitaba la posibilidad de esa interrupción precoz del ensayo clínico. El desenlace clínico, de nuevo, es un desenlace intermedio, son los días libres de respirador, aunque luego de manera secundaria pues también analizaron los efectos sobre la mortalidad. La variación de los ensayos previos con respecto al estudio del doctor Villar fue la aplicación del uso de la dexametasona, basado en que tiene menor potencial mineralocorticoide y a esas dosis de 20 miligramos porque consideran, según consultas con farmacéuticos, que es la dosis a la cual, por lo menos en modelos experimentales, se saturan los receptores de corticoides en las células pulmonares epiteliales. Es importante señalar el manejo ventilatorio porque no es lo mismo comparar un ensayo clínico al comienzo de los años 2000, donde estaba incluso discutiéndose el uso de la ventilación protectora, con un ensayo clínico de distrés en los años 2020, donde están muy establecidos los criterios de ventilación protectora. En este ensayo clínico, la PO2 FiO2 media de reclutamiento de los enfermos, tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento, fue en torno a 140. O sea, podemos definir estos enfermos como enfermos con distrés moderado grave. Y las causas del distrés, en el 50% de los casos, la mitad de los enfermos eran por neumonía bacteriana. Este ensayo clínico demostró que
la aplicación o el uso de corticosteroides definida con esa pauta, dexametasona 20 miligramos durante 5 días, luego 10 miligramos durante 5 días, es decir, un tratamiento completo de 10 días, tenía efectos beneficiosos en términos de recortar en la mortalidad en los enfermos con distrés moderado grave y de prolongar los días libres de ventilación. Sin embargo, quiero llamarles la atención en un aspecto importante, y es la mortalidad en cuidados intensivos del 19%. Si echamos un poco atrás a los estudios del doctor Uriel Echavarría y leemos los estudios del WinSafe, o del LandSafe, mejor dicho, perdón, la mortalidad del grupo clasificado con distrés moderado, con PO2, FIO2 debajo de 200, está en torno al 30-35%. Sin embargo, en este ensayo clínico tiene un 19% de mortalidad, lo cual es posiblemente llamativo. Por lo tanto, considero que este ensayo clínico tiene ciertas debilidades. La primera de todas es esa interrupción precoz que no dejó evolucionar el ensayo clínico y no sabemos qué resultados hubiera tenido si hubiera completado los 318 enfermos. Tuvo un reclutamiento extraordinariamente bajo y un periodo de reclutamiento muy prolongado, de nuevo 5 años. La ausencia de cegamiento pudo tener efectos en consideraciones de sesgos y creo que a mí me parece que la mortalidad en el grupo de intervención es inusualmente baja, teniendo en cuenta el grado de gravedad de la hipoxemia en los enfermos que se reclutaron en este ensayo clínico. Tampoco hay información sobre el usual care, es decir, cuál era la proporción de enfermos que recibieron ventilación en decúbito prono o que recibieron perfusión de relajantes. Con lo cual, desde mi punto de vista, hay una importante limitación en la validez externa de los resultados de este ensayo clínico. Y llegamos a lo que todos hemos sufrido, que es la pandemia por COVID-19, en todos los enfermos que teníamos con distrés extraordinariamente grave y desde el año 2000 hasta ahora hay por lo menos 6 ensayos clínicos que han evaluado el uso de los corticoides en este tipo de enfermos, tanto en enfermos de cuidados intensivos con ventilación mecánica como en enfermos con respiración espontánea en la planta o con algún tipo de soporte respiratorio avanzado con cánulas de alto flujo o con ventilación no invasiva. En este primer ensayo clínico que les presento, que es el estudio CODEX, que se publicó en JAMA, incluyó 150 enfermos por cada rama aproximadamente, que fueron randomizados a recibir dexametasona. Este ensayo clínico es importante porque se tendrían analogías con respecto al ensayo clínico del doctor Villar, y en este ensayo clínico no tuvo efectos beneficiosos la administración de corticoides en términos de mejorar la supervivencia de los enfermos con distrés por COVID. Este mismo desenlace se produjo en el ensayo clínico que vino meses después, que en vez de utilizar dexametasona utilizaron hidrocortisona como agente corticosteroideo. Igual los criterios de inclusión fueron los mismos, enfermos con distrés respiratorio con ventilación mecánica por COVID. En los primeros 7 días se hizo una pauta de hidrocortisona y igualmente tuvo resultados desfavorables en términos de que no se produjo ningún beneficio en términos de mejorar la mortalidad de estos enfermos. Sin embargo, vino el ensayo clínico que todos ustedes conocen, es el Recovery, publicado en el New England Journal of Medicine, que mediante una estrategia de diseño de plataforma, de estudio de plataforma, pues evaluó la eficacia de los corticoides con una pauta de dexametasona de nuevo para dosis más bajas de 6 miligramos por kilo durante 10 días en cualquier tipo de enfermo hospitalizado por COVID, confirmación microbiológica por test de antígenos o de PCR. Entonces, el primer aspecto que llama la atención es que, a pesar de que era un ensayo clínico randomizado en plataforma, donde hay múltiples entradas de enfermos en el ensayo clínico en diferentes centros, pero el primer eslabón es que el médico decidía si el enfermo se beneficiaría o no de recibir corticoides. Y si el médico consideraba que no se beneficiaba de recibir corticoides, ese enfermo quedaba completamente excluido. Hay una interpretación subjetiva, por tanto, del médico en los criterios de inclusión. ¿Eso qué impacto tuvo en el flowchart del ensayo clínico? Bueno, pues el 15% de estos enfermos fueron descartados precisamente porque el médico consideró que los corticoides podrían ser perjudiciales para estos enfermos y, por tanto, no los recibieron y no fueron randomizados. De este ensayo clínico, lo llamativo es el hecho de que se incluyeron todos los enfermos que recibieron corticoides, tanto enfermos con soporte respiratorio avanzado como con ventilación mecánica invasiva.
si vemos de esos enfermos, solo 1.000 enfermos fueron los que recibieron ventilación mecánica invasiva, pero aún en esos enfermos hubo un efecto beneficioso en términos de mejorar la supervivencia en aquellos que fueron tratados con corticoides comparado con aquellos que recibieron placebo. Sin embargo, en este ensayo clínico no se aporta ninguna información acerca del manejo respiratorio o ventilatorio de los enfermos. No hay ninguna característica sobre la duración de la ventilación mecánica, cuál fue la estrategia ventilatoria que recibieron estos enfermos, cuál fue la gravedad de la hipoxemia que tenían los enfermos en el grupo de ventilación mecánica invasiva. Todos estos aspectos quedan despreciados en el ensayo clínico, o sea, en la publicación, y lo mismo en el material suplementario, y no sabemos cuál fueron los criterios de lo que ellos me llamaron el usual care. Por lo tanto, de la misma manera creo que podría haber cierta limitación en cuanto a la validez externa de los resultados del recovery en la aplicación de los enfermos con ventilación mecánica o con distrés con ventilación mecánica. Esta falta de señal o esta duda de la señal se ha visto evaluada en estudios observacionales, no ya en ensayos clínicos, pero en estos estudios observacionales se ha mirado de manera retrospectiva cuál era la eficacia de la terapia corticosteroidea en enfermos con distrés y COVID positivo con ventilación mecánica. En este ensayo, en este estudio, que es un estudio, repito, observacional y retrospectivo de España, donde participaron aproximadamente 65 unidades de cuidados intensivos, pues se evaluó el efecto de los corticoides y el desenlace principal es que la aplicación o la administración de corticosteroides, cualquier tipo de corticosteroide, ya fuera hidrocortisona, bolos de dosis altas de metilprednisolona, dosis bajas de metilprednisolona, dexametasona, cualquier aplicación o administración de corticoides no tuvo impacto en términos de beneficio de la mortalidad de los enfermos comparado con placebo. Estos hallazgos o esta señal que se encuentra en estudios observacionales de enfermos con distrés está recogido en esta carta de opinión del CHES, publicada hace menos de un año, donde efectivamente se analiza el efecto potencial de los corticoides en los enfermos con distrés y ventilación mecánica, pero parece que todo el esfuerzo ha de estar vinculado a tratar de identificar fenotipos de susceptibilidad a tener mejoría al tratamiento con corticoides versus no. ¿Por qué? Porque la administración de corticoides no tiene peligros. Todos los estudios, tanto en ensayos clínicos como en estudios observacionales, está asociado un mayor riesgo de desarrollo de neumonías bacterianas y de probablemente una mortalidad atribuible relacionada con mayor aumento de sobreinfección bacteriana en estos enfermos. De hecho, en este último estudio observacional y retrospectivo, también de la serie española, donde participamos en Getafe con la inclusión de aproximadamente 1.000 enfermos, en total se reclutaron 4.200 enfermos que recibieron ventilación mecánica a causa de distrés por COVID y se analizó la mortalidad a los 90 días de los enfermos que recibieron cualquier dosis de corticoides versus no corticoides. En este diagrama de en este forest plot que pueden ver ahí en la pantalla, realmente el efecto global es la primera fila de arriba del todo, donde efectivamente la terapia con corticoides en enfermos con distrés con ventilación mecánica tiene un efecto beneficioso, pero si pormenorizamos el efecto en términos de subgrupos, vemos que en los enfermos mayores tiene diferentes efectos. El inicio de la terapia con corticoides antes o después de los 7 días desde el comienzo de los síntomas de la COVID tenía diferentes efectos en términos de beneficio clínico de los corticoides y fundamentalmente también se repite la señal de que los corticoides se asocian a aumento del riesgo de sobreinfecciones bacterianas de los enfermos y de neumotoras. Es decir, hay un peligro no desdeñable de empeorar la situación clínica de los enfermos en términos de generar iatrogenia por aumento del riesgo de infecciones. Por lo tanto, ya para terminar, yo creo que podemos concluir que existen actualmente limitaciones en la interpretación y en la generalización de los resultados. Yo creo que el mensaje de la charla podría ser corticoides sí, pero depende del tipo de enfermedad que sustenta ese fenotipo de distrés clínico.
depende del tiempo de evolución del distrés, depende del momento de actuación de la medicación y sobre todo depende de la duración de la terapia, porque induce una inmunosupresión que probablemente esté asociada con mayor iatrogenia en términos de mayor desarrollo de riesgo de infecciones bacterianas y oportunistas. Por lo tanto, creo que la investigación clínica en los próximos años deberá ir vinculada a esa búsqueda de esos subfenotipos que claramente tengan una susceptibilidad de tratamiento con corticoides y un beneficio, por tanto, clínico, en vez de un uso indiscriminado de los corticoides para cualquier enfermo con criterios de distrés. Muchas gracias.